Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, como ya les dije, para todos los días de la Cuaresma hay lecturas especiales, oraciones especiales que nos impulsan a la conversión, a la mejoría, al arrepentimiento y a la santificación finalmente. ¿Para qué vino Cristo? Para salvarnos. Hablamos de que del más grande peligro, que es el pecado mortal que separa de Dios. Pecado mortal que da muerte espiritual al alma, separa el alma de Dios y la pone como suspendida al borde del infierno. El problema es que uno no mide el peligro de esto, no mide las consecuencias. Y por desgracia, como la muerte no tiene ensayo, dice en la Biblia, una sola vez uno muere y pasa el juicio de Dios. Entonces el árbol cae por donde está inclinado. Si está inclinado hacia Dios, pues irá del lado de Dios. Si está inclinado hacia el demonio, irá al infierno. Toda persona que el momento de la muerte, y lo que llamamos muerte, separación del alma y del cuerpo, toda persona que en este momento de la separación del alma y del cuerpo está en pecado mortal, por desgracia cae al infierno y para siempre. Es como un cordero echado a los leones y lo hacen pedazos, pero el problema es que el alma no muere. Los demonios, los condenados, los caídos del infierno, quisieran morir, quisieran desaparecer, quisieran aniquilarse, pero no se puede. ¿Por qué? Porque la naturaleza del alma y la naturaleza del ángel fueron creados inmortales. Entonces, este es el problema. Entonces, por eso la Madre Iglesia, distribuida por Cristo mismo como lugarteniente suyo en la tierra, continuadora de su obra, está encargada de hacer todo su posible para despertar a los hijos flojos, para despertar a los hijos tibios, para resucitar a los hijos muertos, espiritualmente hablando. Hablando de la resurrección del hijo de la vida de Naim, Santo Agustín dice, pero este milagro sigue en la iglesia. Cada día la iglesia, mediante el sacramento de la reconciliación, de penitencia, resucita a los muertos, muertos espiritualmente hablando, ¿no? Entonces, la Iglesia en esta Cuaresma nos da en el misal todos los días de la Cuaresma lecturas especiales, oraciones especiales para que recapacitemos. Si estamos en gracia de Dios, para continuar, perseverar, mejorar. Y si estamos, por gracia, separados de Dios por el pecado, arrepentirnos, confesarnos, recuperar la gracia de la salvación y salvarnos. ¿Qué dice en la lectura del martes de la primera semana de Cuaresma? Bien, dice en la lectura, en la oración inicial, dice, mira, Señor, a tu familia, haz que nuestro espíritu, que se castiga con la maceración de la carne, con la penitencia, ayuno, privación, sacrificios, resplandezca ante tu presencia con el deseo de ti. Desear a Dios, pero como no vemos a Dios, por desgracia, y como estamos dominados por los sentidos, deseamos las cosas de los sentidos. Este es nuestro problema. Por eso, mientras más nos empapamos de la palabra de Dios, del mensaje de Dios, del Evangelio, más veremos las cosas con los ojos cristianos. Y mientras más nos empapamos de las cosas del mundo, cuando digo mundo, es la concepción pagana, atea, materialista, hedonista, que disfrute los sentidos del mundo, más nos animalizamos. Y por desgracia hoy la corrupción es universal y planificada. En 1863, Monseñor de Segur, un prelado, un santo prelado español, un hombre extraordinario, un santo varón de Dios, escribió un libro que se llama La Revolución Anticristiana de Francia, de 1789, que oficialmente restableció el paganismo, prohibió el cristianismo, profanó todas las iglesias, hizo matar decenas de miles de católicos y muchísimos sacerdotes, religiosas, por simple crimen de ser sacerdotes. Y bien, todo eso eran los masones que dirigían esto. Los masones son una asociación secreta, luciferina. Claro, todos no saben todo lo que es. ¿Por qué? Porque hay diferentes grados, hasta que los corrompen, al final les dicen lo que es, al inicio los engañan. Y bien, ellos dicen, el mejor puñal para herir la iglesia en el corazón es la corrupción.
hagan corazones corruptos y dejaron de ver católicos. Ese es el problema. Entonces tenemos que empaparnos de la cultura cristiana, de la palabra cristiana, del pensamiento cristiano para actuar cristianamente. En la lectura del Isaías profeta, capítulo 55, 6 siguiente dice esto. En aquellos días habló Isaías profeta diciendo, buscad al Señor mientras puede ser hallado. Mientras puede ser hallado. Invocadlo mientras está cerca. ¿Por qué? Y porque durante toda la cuaresma, en las oraciones que hacen de los salmos los sacerdotes en la mañana, se da este versículo. Si hoy usted escucha la voz del Señor, no diga mañana. ¿Por qué? Mañana no te pertenece. Usted lleno, hinchado de fuerza y de orgullo y de malos deseos, por ejemplo, toma su carro, su moto, va, no sé, a sus placeres, discotecas, no sé qué, un accidente, mueres. Mañana no es tuyo. No sabemos ni el día ni la hora. Entonces buscad al Señor mientras puede ser hallado, invocadlo mientras está cerca. Deje limpio su camino, el impío, el mal cristiano, el discateo, el necio que se cree dueño del mundo y no sabe que es una criatura que disfruta del bien ajeno. Que ese hermano, todo lo que existe es de Dios, Dios lo hizo y lo puso a nuestro servicio, porque pues Dios no lo necesita, pero lo puso a nuestro servicio. Entonces, nosotros nos hinchamos de orgullo, pensamos que nuestro, hacemos lo que queremos. No. Deje limpio el mal cristiano, el tibio, el blasfemo, el indiferente, el rebelde, su camino, y el hombre inicuo, injusto, sus pensamientos falsos. Vuélvase al Señor y alcanzará misericordia. Aunque sea impío, aunque sea vano, aunque sea corrupto, aunque sea pecador, bien, si regresa al Señor, bien, alcanzará misericordia. Dios no miente. Si lo dije, así es. Repito, es muy interesante esto. Deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, vuélvase al Señor y alcanzará misericordia, pues nuestro Dios es generoso en perdonar. Porque mis pensamientos, y lo que sigue es muy interesante, muy importante, esto debe hacernos reflexionar mucho, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Pues así como los cielos se elevan sobre la tierra, y así se levantan mis caminos sobre vuestros caminos, y mis pensamientos sobre vuestros pensamientos. La diferencia es abismal, es infinita, claro, Dios es infinito. Y después dice algo sumamente importante, hermanos, quiero tomarlo muy en serio. Y al modo que la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá, sino que empapan la tierra y la penetran y la fecundan, a fin de que dé simiente que sembrar y pan que comer, así será la palabra salida de mi boca. No volverá hacia mí vacía, sino que hará cuanto yo quise y prosperará en aquellas cosas a que la envié, dice el Señor Omnipotente. Lo que Dios ha decidido, así se hace. Mire todas las leyes del cosmos, todas las leyes de la naturaleza, física, química, biológica, maravilloso, se hace, todo ves. Y bien, si Dios dice al limpio, al mal cristiano, al indiferente, al pecador, deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, vuélvase al Señor, alcanzará misericordia, porque Dios es generoso en perdonar, así se hará. Sean lo que sean los pecados que uno hizo, si se arrepiente, si se convierte, si cambia de camino, hay perdón. Por eso, queridos hermanos, recemos por los pobres pecadores, es obra de caridad. Una persona que no haría otra cosa que pedir misericordia al Señor, un enfermo, un paralítico, un anciano, una persona que está ahí, no puede hacer otra cosa que rezar, pedir por justos para que perseveren, pecadores para que se conviertan, hace la más grande obra de caridad. Los demás hagamos lo que podemos, claro, con oraciones, con buen ejemplo, con sacrificios, y también hacer llegar la palabra de Dios a esas pobres almas. Hoy el mundo católico padece una hambruna realmente.
una hambruna. ¿Por qué? Y porque hace 50, 60 años, por desgracia, no se ha comunicado integralmente la palabra de Dios a los sacerdotes. A los sacerdotes, digo. Y los sacerdotes mal formados, con ideas falsas, bien tergiversaron, podemos decir, falsificaron la palabra de Dios. En lugar de ocuparse de la salvación de las almas, su santificación, se ocuparon de la justicia social, de los pobres y pobres y pobres. Haga cristianos buenos y no habrá pobres. ¿Por qué? Porque el cristiano bueno, generoso, que tiene medios, comparte con los pobres. Haga cristianos envidiosos, y bien todos van a padecer. La teología de la liberación. Miren. ¿Cuál es la más grande esclavitud? Es el pecado. ¿Y cuál es la más grande caridad? Arrancar un alma al pecado. Porque cuando una alma está en pecado, no es justa. No da a Dios ni a Dios lo suyo, ni a sí mismo lo suyo, ni al prójimo suyo. Es muerto. Pidamos misericordia, hermano, pidamos misericordia. Y tratemos realmente, como dije, de hacer llegar la palabra de Dios a todos, porque aquí San Pablo, 2 Corintios 6, dice, os exhortamos, hermanos, a que no recibáis en vano la palabra de Dios, en vano. Fuimos bautizados, confirmados todo, y en vano, que no progresamos. Él dice, te oí en el tiempo oportuno, y la cosa es el tiempo oportuno. En el día de salvación te ayudé. Ha llegado ahora el tiempo favorable, ha llegado el día de la salvación. Conviértanse, arrepiéntense, o ayuden al prójimo también a arrepentirse, a salvarse, y esto, nuestro Señor nos ayudará. También el capítulo 58 de Isaías profeta, en la misa del viernes de su ceniza, dice esto. Esto dice el Señor, clama, no ceses, haz resonar tu voz como una trompeta y anuncia a mi pueblo sus maldades y a la casa de Jacob sus pecados. ¿Y para qué? Y para que se arrepientan, se conviertan, mejoren, se salven. Para eso, no es otra cosa. Dios quiere nuestro bien. Hermanos, Dios a nadie creó para el infierno. Los creó todos para el cielo. El que quiere que todos vean el cielo. Y para mostrarnos la gravedad del pecado, el peligro de ir al infierno, nuestro Señor quiso morir en la cruz, pudiendo con una palabra salvarnos. Quiso morir sobre todo eso para mostrar lo horrible que es el pecado. Entonces, pidamos al Señor misericordia por nuestros pecados, pecados ajenos, pecados familiares, pecados nacionales, y tratemos realmente de ayunar de todo pecado durante esta cuaresma, y especialmente ayunar de las cosas profanas, redes sociales, películas, precisamente para que nuestra mente se empape de las cosas de Dios, y mejorando podemos ayudar a mejorar al prójimo también. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.